¿Qué se pone ahí? Nada, entendido. Entendido. Vale. ¿Vamos allá? Avanti. Nos presentamos, venga. Bueno, pues empiezo yo presentándome. Soy Ana González. Dejadme que quite esto porque me distrae, que no sé qué es lo que pone. Bueno, soy psicóloga, soy directora de psicodrama, formada en la Escuela Gallega de Psicodrama de Rojas Bermúdez, con Rosa Rey, con Concha Domínguez. Tengo una consulta de psicología sanitaria y hago psicoterapia psicodramática. Soy socia de la ASSG y en ella formo parte del Comité de Publicaciones y Edición, junto con Graciela Moyano y Concha Domínguez. Y junto también con Concha, pues formo parte formo parte. Somos responsables del mantenimiento del fondo documental que tenemos en la web de la SSG, ¿vale? Entonces, bueno, luego yo voy a hacer una segunda parte de la exposición. Le paso ahora parte a Concha. Bien, aunque veáis en el pie de pantalla seguramente Ana González, porque estamos con su ordenador y con su enlace, porque hemos decidido que queríamos estar juntas y estamos aquí en la consulta, que compartimos el espacio. Y hoy domingo no encontramos mejor plan que venir aquí a hacer este coloquio. Encantadas. Pues yo soy Concha Domínguez, soy psicóloga clínica y perito psicóloga. Soy la directora de la Escuela Gallega de Psicodrama junto con Rosa Rey. Soy directora de psicodrama. Me formé con Amelia Coppel bajo la supervisión directa y continua de Jaime Rojas Bermúdez y Graciela Moyano. Soy miembro de la SSG desde hace 25 años. Formo parte del Comité de Publicaciones y Edición junto con Graciela Moyano y Ana González. Soy la responsable de la elaboración y el mantenimiento del fondo documental de la SSG junto con Ana González, como ella acaba de decir. Entonces, cuando yo comencé a preparar... Sí, ¿me dejas el sitio? Sí, os dejo con ella. Cuando yo comencé a preparar mi exposición para hacer este coloquio, pues pensé en hablar de todas las técnicas psicodramáticas que utilizo en mi consulta de psicología clínica. Pero rápidamente me di cuenta que eso era inviable, obviamente por falta de tiempo. Entonces voy a hablaros de algunas de las técnicas que utilizo con mayor frecuencia. Pero, bueno, yo sigo hablando, sí. Pero antes de nada... Pues... ¿Lo veis todos? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? No se ve. Sí. No se ve. No, queréis compartir un documento, entiendo, ¿no? Una presentación, Sí. pero no se ve nada. Vale. Bueno. ¿Y ahora? Tampoco. Yo no veo nada. Ay, por favor. Bueno, menos mal que lo hemos ensayado. A ver. Ahora os vemos a vosotros, ¿no? Vale, voy a tener que salir. Compartir. Fíjate que funcionaba todo. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Vale. Ahora sí. Y ahora sí, ¿no? Vale. Perfecto. Pero me sobra eso. Pero esto no sé si lo puedo... Vale, esperar a ver si puedo quitar los participantes de aquí de la derecha. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque si no me va a tapar las cosas. Sí. ¿Cómo quito esto? Ocultar. Vale, un momento. No te quita nada, se ve ¿No? todo perfectamente. Vale, lo que pasa es que quiero quitar aquí... Ahora. Vale. Vete Ya para está. atrás, para atrás. Sí, ok. Bien. Ya Bueno, está. pues
voy a hacer como si se tratara de una sesión de psicoterapia clínica, psicodramática y con personas adultas, y voy a ir etapa a etapa pues comentando un poco las técnicas que yo utilizo. Pero antes de nada, lo que quiero deciros es que yo, dentro del modelo de psicodrama de Jaime Rojas Bermúdez, trabajo con el encuadre de psicodrama individual. Y Jaime Rojas Bermúdez nos dice: el protagonista nos da el tema, las situaciones y los personajes. Y los directores, todo eso lo encuadran dentro de las técnicas psicodramáticas. Por lo tanto, básicamente nuestra intervención como directoras y directores va a consistir en decidir en cada momento qué técnica vamos a emplear. Porque las técnicas psicodramáticas no son un fin en sí mismas, sino que son herramientas que utilizamos para que la persona protagonista se comprometa afectivamente y plasme en el escenario pues, lo que son todos sus conflictos, sus dificultades, sus temores, los vivencie, los comprenda, tome conciencia de los mismos e intente resolverlos produciendo los cambios que quiera producir o aquellos para los que esté en disposición de asumir desde su interior. ¿Qué técnicas psicodramáticas utilizo en la etapa de caldeamiento? Bueno, normalmente inicio las sesiones con un caldeamiento inespecífico verbal. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado la semana? ¿Ha ocurrido algo que quieras comentar? Etcétera. Lo que llamamos de toda la vida la buena educación. Pero hay personas que responden rápidamente, pues me pasó tal cosa, me pasó tal otra. Pero puede ocurrir que algunas personas pues vengan un poco desgranadas y comenten algo así como pues no se me ocurre nada, pues no sé, pues todo sigue más o menos igual, etc. Entonces yo en estos casos ya paso directamente a realizar un caldeamiento físico. ¿Por qué? Bueno, pues porque considero que un caldeamiento corporal de alguna manera produce bastante rápidamente pues unos temas, situaciones que después de comentarlos suelen estar referidos al cuerpo, a lo psicológico, a lo social, y ya pueden dar lugar a situaciones o a sentimientos que pueden trabajarse fácilmente en la etapa de dramatización. Entonces, una mini muestra de estos caldeamientos que utilizo que implican el cuerpo, pues son, por ejemplo, la música. La música, a veces, utilizo la música como de tipo inductor para estimular a ciertos roles para ponerlos en actividad. Pero frecuentemente lo que más utilizo es que pongo una música y le pido a la persona, a la paciente, a la protagonista o al protagonista que exprese con su cuerpo los sentimientos que le despierta esta música. Después de comentar lo vivenciado y según los sentimientos que le haya generado la música y el significado que esto tenga para su vida, pues ya continuamos el trabajo psicoterapéutico consignando una dramatización, una imagen, lo que se tercie. Otro caldeamiento corporal que utilizo muy habitualmente es el juego del equilibrio. Esto se utiliza muchísimo en el entrenamiento de la unidad funcional y también en el trabajo con las parejas, ¿no? Con el trabajo de psicoterapia de parejas. Yo en el caldeamiento pues me resulta muy práctico, da lugar a muchas cosas y simboliza una relación bipersonal y la aplicación es muy simple. Yo, auxiliar y protagonista, se ponen frente a frente, se agarran de las manos, unen las puntas de los pies y a partir de ahí se van echando hacia atrás
con el cuerpo completamente recto hasta que los brazos estén totalmente estirados y consigan el equilibrio entre ambas personas, como veis en la fotografía de la izquierda. Una vez que han alcanzado el equilibrio, les pido que intenten, colaborando y cooperando, sin levantar los pies del suelo y sin doblar los brazos, que intenten algún ejercicio, algún movimiento sin perder el equilibrio, como veis ahí en la fotografía del centro y de la derecha. Este juego hace aflorar pues, muchos temas, por ejemplo, las dificultades que hay en conseguir el equilibrio en una relación, la confianza en uno mismo y en la otra persona, la comunicación y colaboración con la otra persona, esto que ocurre muchísimo, el temor a caerse o el temor a que no me sujete bien el otro y me caiga o me deje caer a propósito, o a no poder yo sujetar a la otra persona y que se caiga, el trabajo en equipo, las responsabilidades de cada cual en las relaciones, las tensiones, etc. Otro juego que utilizo muchísimo y que da mucho juego, valga la redundancia, es el juego de confrontación. Este se aplica también de una forma muy fácil, como veis en la fotografía de la izquierda. Protagonista y yo auxiliar se colocan uno frente a otro, dejando así cierto espacio para que haya posibilidad de movimientos, y se considera ganadora quien consiga tocar con su hombro la espalda del otro, como veis en la fotografía de la derecha. No se puede hablar ni utilizar los brazos. Bueno, aprovecho para deciros que aquí en la fotografía de la derecha veis que está como ganando el protagonista a la yo auxiliar, pero esto es que no son los verdaderos pacientes, obviamente son familiares y amigos que nos han hecho el favor de posar para hacer las fotografías, que es una reproducción, son reproducciones perfectamente coincidentes con los originales, pero no son los originales. Entonces aquí como premio le hemos dejado ganar el juego de confrontación. Bien, este juego es muy práctico porque es prácticamente imposible ganar o perder, pero vemos precisamente cómo las personas responden a este tipo de circunstancias o de situaciones. Por ejemplo, podemos observar si a pesar de que no consiguen ganar, la persona es muy perseverante o se frustra, o si quiere ganar como sea y entonces puede insistir, puede invadir, puede acosar, incluso puede aparecer la agresividad, si utilizan estrategias de engaño, si llegan a darse cuenta realmente de que la tarea es prácticamente irresoluble y cómo actúan a partir de ese momento, o si no llegan a percibirlo en ningún momento, si aparece la ansiedad, si aparece la competitividad, etc. Bien, después del caldeamiento, de la etapa de caldeamiento, siempre dedico un tiempo para que la persona protagonista pueda realizar sus comentarios sobre lo que vivenció, cómo se sintió y sobre todo que lo relacione con su vida. Y seguidamente ya el tema, la situación o el sentimiento emergente del caldeamiento, pues ya se trabaja en la etapa de dramatización. ¿Qué técnicas utilizo con mayor frecuencia en la etapa de dramatización? Sin duda alguna, la dramatización o juego de roles, cuando se trata de un tema vincular o social, y la imagen o técnica de construcción de imágenes cuando se trata de algo más individual o que está relacionado con el pensamiento o la fantasía, o por ejemplo un síntoma corporal, etc. Entonces, aunque en una sesión trabajemos todo el rato con dramatizaciones o trabajemos todo el rato con imágenes, lo habitual es ir alternando dramatización con imagen o viceversa. Y desde luego con otras técnicas, junto con otras técnicas como el soliloquio, el intercambio de roles, la interpolación de resistencias, etc.
Bueno, llegados a este punto, quiero comentaros que yo tengo dos máximas que guían mi trabajo como directora de psicodrama en psicoterapia. Una es seguir al protagonista, que voy a ejemplarizar con el caso M. Esto surgió en un grupo de supervisión que teníamos en Coruña hace muchos años, que dirigían Jaime Rojas Bermúdez y Graciela Moyano. Y en una de esas sesiones surgió el tema de la ética y el director de psicodrama. Y entonces, después de mucho debate y comentarios y tal, el maestro nos comentó, nos dijo de manera contundente: lo ético en psicodrama es seguir al paciente. Y yo, desde ese momento, es lo que intento. ¿Qué considero yo que es seguir al paciente? Pues tres cuestiones muy importantes. La primera cuestión es que una vez que hemos aceptado al paciente, aceptamos sus material, sus contenidos y tal como lo presenta, sea un divorcio, sea la muerte, sea quiero dejar el trabajo, un intento de suicidio, lo que sea. En segundo lugar, que todos los recursos técnicos psicodramáticos que utilicemos sean realmente para favorecer que el paciente resuelva para su vida, no que resuelva para nuestras convicciones profesionales o nuestras creencias o lo que nosotros creemos conveniente, etc. Y en tercer lugar, que no incluyamos nuestros contenidos ni nuestro material en las sesiones como profesionales y que no interpretemos. ¿De acuerdo? La segunda máxima es que puedes conectarlo otra vez. Sí, voy a intentar. La segunda máxima es que lo que el protagonista diga, que lo sienta, que lo experimente, que lo vivencie, que voy a ejemplarizar con el caso P. Bien. Primero, seguir al protagonista. De paso que os hablo de cómo fue esta sesión con M, pues vais a ir viendo cómo voy aplicando las técnicas. M es un hombre de 68 años, enfermo terminal de cáncer, que se ha comprado una especie de taladro para hacer agujeros en el cinturón porque está perdiendo peso muy rápidamente. Entonces tiene que ir haciendo agujeros para ir corriendo la hebilla y que no se le caiga el pantalón. Entonces un día llega a consulta y dice: hoy he tenido que hacer otro agujero en el cinturón. Ya el cinturón me da 2 vueltas a la cintura. En breve no podré seguir utilizando estos pantalones. Si yo pudiera tener una relación directa con mi enfermedad, todo sería distinto. Entonces le pido una imagen de cómo es la relación con su enfermedad. Y primero la hace con telas, porque he de deciros que en psicodrama individual la aplicación de las técnicas pues tiene sus condicionantes y uno de ellos es este. Todas las imágenes tenemos que construirlas primero con objetos, porque para que la persona protagonista esté fuera, construya la imagen desde afuera. Y entonces normalmente lo que más utilizo pues son telas. Y ahí veis la imagen con telas. La tela roja es el protagonista y la tela verde es la pareja, esa especie de té. No se está viendo, Ana? No se ve. No. Hoy, por ¿Cómo? favor. ¿No se ve? ¿Qué es lo que no se ve? ¿La pantalla compartida? Claro que no se como ve. ha salido una vez, Se ha creo que dejado de tienes compartir. que volver, claro, volver a compartir pantalla. A ver. Ah, vale, espera, tengo que ir atrás y hay que volver a decirle aquí primero esto. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Caray, vale. Bueno, Ahora sí. Avisadnos entonces, perdón. Uf, vale. Mira que hemos ensayado, Pues pues no hay sí, manera. pero bueno, el directo es así. Bueno, Vale.
Veis ahora la imagen de la izquierda, la relación con su enfermedad. Bien, y la fotografía de la derecha es como el pase directo de las telas a personas. La yo auxiliar está tomando la forma de la pareja y el propio protagonista pues está ahí medio tumbado, ¿no? Medio acostado. Pero para hacer los soliloquios ya sabéis que tiene que ponerse primero el protagonista en el elemento, en este caso, de la pareja, y desde ahí dice en el soliloquio: mírame a mí, que soy quien gestiono tu enfermedad. Y desde sí mismo, desde su propio rol, dice: yo no puedo hacer nada porque me estás impidiendo que vea mi enfermedad que está detrás de ti. Entonces le pido la imagen más temida y dice que es esta misma imagen, pero si se mantiene en el tiempo. Entonces le pido la imagen deseada y dice: uy, lo que yo desearía sería abrazar a mi enfermedad. De nuevo hace la imagen con telas para construirla desde afuera. La tela naranja es la enfermedad y la tela roja es el protagonista. A la derecha veis la fotografía del pase a personas, pero recordemos que para hacer los soliloquios primero el protagonista se pone en el sitio de la enfermedad y dice: aquí estoy. Y ya desde su propio sitio dice: por fin. Entonces nos vamos al contexto grupal para comentar todas estas imágenes y dice él: es que todo esto no ocurriría si yo fuera otra persona. O mejor aún, un personaje. Y yo le digo: ¿y qué personaje serías? Y dice: pues no lo sé. Y digo: bueno, pues vamos a verlo. Y entonces consigno el juego de pasar entre las sillas. Este juego, como bien veis, pues se colocan dos sillas en el escenario a cierta distancia para que quepa una persona entre medias. El protagonista se pone en uno de los lados y le indico, le doy la consigna de: tienes que pasar entre estas sillas y cuando las hayas traspasado te convertirás en el personaje que desees. Él lo hace y una vez que sobrepasa las sillas se tumba en el suelo, pone las manos sobre el pecho, cierra los ojos y dice: soy el bello durmiente. Le pido un soliloquio y dice: quiero dormir para siempre. Entonces pasamos de nuevo al contexto grupal y le digo: ¿qué quieres decir con dormir para siempre? Y dice: pues que quiero que me apliquen la sedación terminal. Considero que mi ciclo de vida está terminado, que yo ya no tengo más recorrido, que quiero morirme, que quiero que me apliquen la sedación. Y le digo: bueno, entonces hablarás con los médicos o ya has hablado o cómo es. Y dice: no, pero es imposible que yo no tengo acceso directo a los médicos. Es mi pareja quien hace de interlocutora válida, quien está considerada la intermediaria, y si ella no acepta que me apliquen la sedación terminal, pues no tengo nada que hacer, tengo que aguantar hasta que me muera. Digo: bueno, entonces, ¿qué piensas hacer? Dice: bueno, puedo intentar convencerla. ¿Cómo lo harías? Pues no lo sé, porque realmente ya lo intenté, tendría que tener una conversación con ella, pero ya he tenido muchas y no me responde, no me escucha o no me quiere escuchar. Digo: bueno, pues vamos a ver cómo haces aquí, vamos a hacer una dramatización. Y entonces aquí os muestro las 4 escenas de la dramatización. ¿Las veis? ¿Las veis? Sí, sí, se ven perfectas. Vale. En la de la izquierda es como dice: estamos en una butaca, cada uno frente a frente, y ella está, mi pareja,
está con el móvil, siempre está buscando cosas para curarme, que si ahora este alimento, que si ahora acupuntura, que si ahora estoy viendo que el reposo, que si ahora estoy viendo que el ejercicio, lo que sea. Y yo la contemplo serenamente desde mi butaca y nada más. Digo, bueno, pues a ver, inicia tú la conversación para convencerla, ¿qué le dirías? Entonces él empieza a hablar con una voz muy tenue, diría yo que prácticamente imperceptible, y dice, yo quiero hablar, y se calla. Entonces yo auxiliar, que tiene consigna libre, desde el papel de pareja, pues ni se inmuta. Consigno un intercambio de roles y consigno a la yo auxiliar que repita lo que acaba de decir el protagonista. Y la yo auxiliar dice, yo quiero decirte. Y el protagonista ni se inmuta. Vuelvo a intercambiar los roles y ya el protagonista, nada más sentarse en su butaca, agarra las manos de la pareja, de la yo auxiliar en el rol de pareja, tapa el móvil y la yo auxiliar espontáneamente levanta la mirada. Entonces él me mira a mí, se sale del rol y dice, esto es lo que tengo que hacer. Ahora ya sé lo que tengo que hacer para que me escuche. Una vez que consigo ya que me mire, yo ya empiezo a hablar con voz clara y alta lo que quiero decirle, porque ahora ya me está atendiendo y sé que la voy a convencer. Quedamos en que dentro de 7 días, en la próxima sesión, nos va a contar qué pasó con esta conversación. Pero esta fue la última vez que le vimos. Cuando el día anterior a la sesión me llamó la pareja y me dijo, te llamo de parte de M, que quiere que te dé las gracias, que ha mantenido la conversación conmigo, que yo he aceptado perfectamente lo que él desea, que lo entendí perfectamente y es más, estamos en el hospital y en unas horas le van a poner la sedación paliativa terminal. Y quiere él que te dé las gracias. Entonces, como podemos ver con este ejemplo, pues yo partiendo del planteamiento inicial del protagonista, voy siguiendo su relato, voy aceptando su material tal como lo presenta y voy aplicando las técnicas que van dando lugar a situaciones que no solo le dan la posibilidad de vivenciar sus conflictos, sino también de ir tomando conciencia de sus propias dificultades, como la que surgió en la dramatización de hablar tan bajito, imperceptiblemente, que la pareja ni se inmutaba. Por eso no le había dado resultado nunca. Y aquí se dio cuenta de su propia dificultad y dio lugar a ir elaborando las estrategias para superarla y resolver lo que él desea y la forma que él desea. El caso P, que es mi segunda máxima, pues que es que lo que el paciente o el protagonista diga, pues que también lo sienta, lo vivencie. Entonces P es una mujer de 81 años que llega un día muy preocupada a consulta y dice, ¿qué pasaría si me diese un ictus durante la noche? Porque resulta que está leyendo una novela cuya protagonista le da un ictus y toda su familia se vuelca y todas sus amistades y la salvan. Y dice ella, pero yo vivo sola. Y si me da por la noche, si me da durante el día, alguien hará algo. Pero ¿y si me da por la noche, qué ocurrirá? Digo, pues vamos a verlo, vamos a ver una dramatización. Entonces, bueno, la dramatización es muy larga, no quiero inundaros de fotografías, entonces os voy poniendo las fotografías justas para ir acompañando mi relato. Entonces, vemos en la primera fotografía como ella monta ahí su cama y dice, estoy en mi cama, en mi habitación,
Es de madrugada y me despierto y noto algo raro en la cabeza y también noto que estoy paralizada, no me puedo mover ni puedo hablar, pero sí puedo pensar. Entonces le pido un soliloquio y dice, bueno, pues como no puedo hacer otra cosa, tengo que esperar a que me encuentren. Bien, y ahí nos quedamos callados y nada, yo la dejo. Y ya en segundos dice, bueno, mi hija suele llamarme muy tempranito todos los días, a las 8 de la mañana, así que hoy también me llamará a las 8 de la mañana y al ver que no cojo el teléfono, pues avisará a su hermano, a mi hijo mayor, que vive muy cerquita de aquí, que tiene llaves de mi casa y vendrá a ver qué ocurre. Llegará mi hijo, me pondrá los dedos en la yugular, comprobará que estoy viva, llamará a una ambulancia y me llevarán urgentemente al hospital. Entonces la auxiliar entra como el hijo, le pone los dedos en la yugular, o sea, se va haciendo toda la representación. Y ya la siguiente fotografía que os pongo, la de la derecha, es que ya está en el hospital. Dice que tiene una vía en la mano izquierda y otra vía en la nariz, no sé si lo apreciáis bien ahí en la fotografía, espero que sí. Y le pido un soliloquio de cómo está en ese momento. Y dice, pues he decidido que no supero el ictus y que me muero. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el hospital avisan a mis hijos y vienen mis hijos a verme. Entonces, otro de los condicionantes del psicodrama individual es que los hijos, que son dos, pues aquí los refundimos en uno, ¿no? Dice, mi hija estaría tocándome la frente, acariciándome la frente y mi hijo me cogería de la mano derecha y entonces pues lo hacemos tal cual, pero en uno, ¿no? Porque le pido un intercambio de roles cuando llegan los hijos y que haga un soliloquio desde los hijos. Y dicen, mami, qué pena, pero bueno, tenemos que estar tranquilos porque no sufrió nada. Y llora, es el único momento de toda la dramatización en la que llora. Pido otro intercambio de roles, hacen el soliloquio desde la protagonista y dice, bueno, este sería un buen momento y una buena muerte, porque ellos ya tienen su propia vida y ya no me necesitan. Entonces, después en los comentarios comentamos que bueno, que a ella le tranquilizó muchísimo hacer esto, que efectivamente se le ocurrió, sí sabe lo que va a pasar si le da un ictus por la noche, ya se le ha ocurrido, que lógicamente los hijos van a acudir de inmediato y que van a responder de esa manera y dicen, lloré porque pude sentir la pena que mis hijos tenían por mi muerte, pero también yo en su lugar vi que ellos están tranquilos, que van a responder de una manera muy serena. Entonces, en este ejemplo, también podemos ver que una vez que algo que era muy temido por ella, al sentirlo, al vivenciarlo, fue encontrando las respuestas de una manera fluida y desaparece la preocupación y la incertidumbre y en su lugar aparece pues la aceptación, la serenidad, hasta el punto de que incluso le pareció un buen momento y una buena manera de morir. Como dice Jaime Rojas Bermúdez, mi maestro, es que paradójicamente cuando la situación se concreta en el escenario, se desdramatiza, pasando a tener una dimensión más asible y manejable para el protagonista, frecuentemente en contraste con lo temible de sus fantasías. O sea, que ya sabemos, dramatizar desdramatiza. ¿De acuerdo? Bien. Otras técnicas que utilizo con bastante frecuencia son la técnica de la balanza, muy eficaz cuando la persona protagonista tiene que tomar una decisión. La consigna también es muy simple, construye en el escenario una balanza de platillos, como esas que se ven en las imágenes de la justicia, utilizando las telas.
y pone en un lado qué cosas hay a favor, o sea, qué ganas, y en el otro lado qué cosas hay en contra, qué pierdes. De acuerdo, todo esto con lo que quieras, con la decisión que quieras tomar. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para la toma de decisiones? Pues la situación actual, que la vamos a ver con la cantidad de telas o de elementos que hay en cada platillo. La situación a posteriori, es decir, reflexionar y analizar un poco las consecuencias de la decisión. Y desde luego la situación previa, que sería qué elementos previos hay que facilitarían o dificultarían tomar la decisión. Os traigo aquí 3 fotografías de 3 balanzas de decisión. Veis que en la primera hay igual de elementos en que gano y en que pierdo en cada platillo. En la segunda hay muchos más elementos en lo que gana que en lo que pierde. Y en la tercera hay también más elementos en lo que gana que en lo que pierde. Esto no es significativo, es decir, da igual que haya pocos elementos, que haya muchos. Hombre, cuando ya hay muchos elementos en que gano, ya la decisión se está tomando, ya se está viendo que... Pero aún así, conviene analizar las consecuencias y la situación previa, porque incluso en el que hay el mismo número de elementos en la primera fotografía, parece que como la decisión que es imposible de tomar. Pues no, una vez analizados estos elementos y las consecuencias y lo previo, decidió hacer el máster porque le supuso mucha ganancia, ¿no? Cómo ascender profesionalmente en la carrera profesional, etcétera, etcétera. Y en los otros igual, tomaron la decisión más acertada, que es de lo que se trata, no tanto que decidan aquí en el momento, según el número de telas que haya, sino que puedan analizar todas las consecuencias y las situaciones previas para tener el mayor número de datos y tomar la mejor decisión posible. No tiene que ser en la sesión de este momento, en el aquí y ahora, sino ya la tomarán y eso es lo que hay. Los títeres, bueno, esta técnica de objeto, ¿qué os voy a decir? Lo valiosos que son, sobre todo para aquellas dramatizaciones donde hay un compromiso físico, como son en las relacionadas con lo sexual o con la violencia. Con los títeres pueden aplicarse todos los recursos técnicos de la dramatización. Se pueden hacer intercambios de roles, soliloquios, interpolación de resistencias, todo. Os pongo una fotografía de los títeres que tengo actualmente en la izquierda. En el centro la protagonista manejando los 2 títeres, uno en cada mano, haciendo una dramatización ella sola. Y en la derecha os pongo a yo auxiliar y protagonista con el teatrillo en el medio y los títeres, que es como yo suelo utilizarlos, que no se ven las personas, solamente se ve el títere propio que uno maneja y el títere complementario o el de enfrente. Y con muy buenos resultados. Las máscaras, otra técnica de objeto, bueno, pues sabemos que las máscaras hay muchas maneras de utilizarlas y todas con unos efectos fantásticos. Pero yo, debido al timing de las sesiones y con el objetivo de que la máscara pueda elaborarse, me gusta que se elabore la máscara y trabajarla en la misma sesión, salvo cuando ya no se puede, no se puede. Pero en general procuro que ocurra así. Entonces normalmente doy consignas muy específicas, por ejemplo, un estado de ánimo, un sentimiento, un síntoma, un rol. Utilizo las cartulinas rectangulares apaisadas que se colocan en forma de cilindro alrededor de la cabeza, como veis en la fotografía de la izquierda, que es la máscara de los celos. Después está la máscara de la paz mental, el rol de profesora, la apatía, el ridículo. Bien, con la máscara de la apatía ocurrió una cosa muy curiosa, que es que cuando vio la paciente, la protagonista, vio por primera vez la máscara puesta en la yo auxiliar, por lo tanto la ve ella desde afuera, pues se quedó muy impactada, porque dijo, anda,
Si yo toda mi intención e hice un esfuerzo por ponerle la boca hacia abajo, apática, triste, la boca caída, pues ahora lo que estoy viendo es al personaje de Heidi y que además está con una gran carcajada. Pues no estoy tan apática como pensaba, pues ya está. Y ahí hizo una dramatización improvisada muy divertida y no se volvió a hablar de la apatía nunca más. Entonces, todas las máscaras marcan de alguna manera un antes y un después, pero esta es que fue espectacular. ¿Cómo aplico yo las máscaras? Pues una vez construida o elaborada, pues con dramatizaciones improvisadas, soliloquios, intercambio de roles, a la manera en que indica Javícoli. Os pongo ahí la referencia y los 5 pasos por si alguno tenéis curiosidad o interés, pues ahí os dejo la referencia. Otra técnica que estoy segura de que todas, como las demás, que todas y todos las utilizamos constantemente, pues son los animales de goma. Yo comencé a utilizar esta técnica en peritación, en casos de custodia, de divorcio y tal, de manera muy eficaz, y además me la admitían en los informes periciales. El psicodrama individual además es muy práctica porque podemos investigar y explorar relaciones grupales, que de otra manera lo tenemos imposible. Entonces, y además los conflictos que surgen de esas relaciones. La finalidad o el objetivo, pues a través de sucesivos movimientos y colocaciones de los animales en el escenario, se van reproduciendo los vínculos, los temores, etcétera, y vamos obteniendo una visión estructural de las situaciones y de los hechos. Yo aplico la técnica de la siguiente manera. En primer lugar, la persona protagonista elige de entre muchos animales de goma pues un animal que represente a cada uno de los miembros del grupo que quiere tratar, incluyéndose a sí mismo. En segundo lugar, una vez elegidos los animales, y para que las elecciones no las hagan así al tuntún, de elegir un caballo porque le gustan los caballos y cosas así, pues entonces les digo que deben expresar 3 características de cada uno de ellos, de los animales, que justifique su elección para representar a la persona correspondiente. Por ejemplo, elegí al elefante para representar a mi jefe por su fuerza, su memoria y su inteligencia. ¿Vale? En tercer lugar, pues les digo que tienen que decir un poco las características particulares de cada animal. Por ejemplo, si son salvajes o son domésticos o son de granja o son carnívoros o son herbívoros. Y si hay varios de la misma clase, como a veces ocurre, eligen varios perros o varios lo que sea, pues les digo que tienen que decir de qué tipo es cada uno. Por ejemplo, si son de guarda o son de defensa, o son pastores o son de caza o son de guía, etc. Y a partir de ahí voy dando las consignas que considero oportunas para que se evidencien las cosas que quiero observar. Por ejemplo, colócalos de forma que se vea cómo es la situación de conflicto. Y como veis en las fotografías, estas 2 que hay, que está un dedo puesto encima de un animal, es que les indico que tienen que poner un dedo o posar un dedo encima del animal que esté hablando o que esté haciendo un soliloquio. ¿Por qué? Pues porque aquí, por ejemplo, veis pocos animales, pero cuando hay muchos animales, en lo que se está trabajando, pues dice, habló, y entonces el perro dice, y te pasas un rato, ¿y qué perro? ¿Y cuál perro? ¿El policía o el pastor o el pachón o qué perro? Entonces, poniendo un dedo, la atención se mantiene mucho mejor y no molesta. Entonces, con esta técnica se pueden utilizar todos los recursos de la imagen. En la situación actual, en la situación anterior, la posterior, la ideal, la temida, los soliloquios, etc. Y aquí os pongo 3 imágenes como ejemplo.
de una protagonista, que es la oveja, pues la imagen de la situación actual, que está ahí derrotada, la imagen anterior, que es donde muestra el conflicto, y la imagen deseada, que es la resolución del conflicto. Bien, otra técnica también muy socorrida y que se usa mucho y muy práctica es la música. Pero en la etapa de dramatización, pues ya cuando quiero enfatizar el rol complementario, a falta de grupo, cuando quiero dar así ambientillo, por ejemplo, dice un protagonista, pues que estoy siendo asustado por un personaje malévolo. Pues yo acentúo la situación poniendo música de miedo, por ejemplo, o cuando quiero incorporar algún componente emocional al rol que está jugando el protagonista. Por ejemplo, está haciendo una escena en la que dice que está muy triste y muy lloroso, pero yo le miro y no veo ni que llore, ni que su gesto sea tristísimo, le veo un gesto normal. Entonces remarco su tristeza pues con una pieza musical. ¿De acuerdo? Por último, la técnica del aparato digestivo, que es muy útil para trabajar relaciones con el ambiente, o también para explorar aquellas frases de esto no me lo trago, siempre tengo que comerme yo el marrón, o síntomas físicos como gases, úlcera de estómago, molestias en el intestino, etc. La consigna es: realiza tu aparato digestivo tal como lo sientes por dentro. O sea, indico que no lo hagan como aparece en los libros, sino como ellos lo sienten. Entonces, la aplicación general es que la persona protagonista, con las telas, pues sobre el escenario, hace la imagen de su aparato digestivo. Y con una tela después que represente la comida, hará todo el recorrido, cómo entra, cómo va pasando por los distintos órganos, el tiempo que permanece en cada uno, cómo sale, etc. Al mismo tiempo que va haciendo los soliloquios, tanto de la comida como de cada órgano. Incluso después se pueden hacer, pasamos a personas, las cosas también, incluso hacemos intercambio de roles, todo eso. Porque pueden aplicarse todos los recursos técnicos psicodramáticos, soliloquios, intercambio de roles, imágenes intermedias, la posición anterior, la actual, etcétera, etcétera. Os traigo aquí, perdón, 3 fotografías de 3 aparatos digestivos. La de la izquierda pues tiene ahí el estómago lleno de gas. En el segundo pues esa molestia en el estómago. En el primero, el que tiene el estómago lleno de gas, decía la paciente que podía estar casi 1 hora eructando sin parar, de tanto gas que tenía dentro. Bien, en la fotografía del medio veis en ese estómago que tiene forma triangular, curiosamente, pues tiene una molestia ahí en la boca del estómago. Y el de la derecha, pues es un aparato digestivo también bastante completo, que, bueno, hay muchas cosas para trabajar en los 3 y de hecho se trabajaron. En el de la derecha veis el tamaño de la boca, por ejemplo, y el esófago que tiene en su aquel, y que el alimento y el estíbalo pues son de la misma forma, aunque sean de distinto color. Bueno, todo eso ya se elabora y se trabaja después. Y ya en las técnicas psicodramáticas de la etapa de comentarios y análisis, bueno, pues yo creo que más que una técnica quizás es una estrategia. Primero pregunto a la persona protagonista qué fue lo que vivenció y lo que experimentó durante la sesión. En segundo lugar, le pregunto a la auxiliar si tiene algo que aportar, pero siempre, esto es algo que ya sabemos, ¿no? Como unidad funcional, y siempre ella lo cumple así, haciendo referencia a la escena que se acaba de jugar o a la relación o en relación con la vivencia experimentada desde cualquiera de los roles que se hayan jugado en la sesión, porque en caso contrario sería una interpretación. También es importante, tanto si la auxiliar o yo o la protagonista, pues relacionamos lo que ha ocurrido en esta sesión con sesiones anteriores, es importantísimo. Y por último, yo como directora cierro la sesión con un comentario general para que facilite la elaboración de lo ocurrido
y siempre relacionándolo con la vida de la persona protagonista. Bien, yo por mi parte ya cedo el testigo a... lamento las interferencias de esas, que lo habíamos ensayado de otra manera y al final quedó en un rollo que se vio no demasiado bien, pero bueno, eso es lo que ha ocurrido y ahora le cedo el sitio a Ana y nos vemos después. Pues a ver si puedo compartir la pantalla, porque ya veo que no es este, o sí. No se ve nada, ¿verdad? Ni se oye. ¿Me escucháis? Sí. Sí, vale. Vale, a ver si voy a tener que volver aquí y abrirlo. Supuestamente estaba todo, pero no. Vale. Vale. Se está compartido. ¿Se ve? ¿Hola? Es que no sé si me escuchan. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Ok. Bien, pues a ver si no nos falla. Bueno, pues yo voy a contaros un poco cómo trabajo en un centro de personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional también. Oficialmente se sigue utilizando esta denominación de discapacidad intelectual, aunque bueno, empiezan a surgir nuevos cambios que focalizan ya en la diversidad, ¿no? No vamos a pararnos en esto porque tampoco es el tema del coloquio, pero bueno, sí quiero señalar un poco que todos, como todos sabréis, que a lo largo de la historia se les ha dado diversos nombres, ¿no? Como oligofrénicos, o subnormales, retrasados, minusválidos, discapacitados. Y bueno, como podéis ver incluso en esta diapositiva, pues todavía hoy en nuestra Constitución española, en el artículo 49, aparecen con el nombre de los disminuidos, ¿no? Esta situación va a cambiar próximamente, puesto que pues casualmente esta semana, el martes, se presentó un proyecto de ley en el Consejo de Ministros para sustituir ya esta denominación por la expresión personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, si bien es imprescindible el usar la nomenclatura común para referirnos al colectivo, pues para gestionar recursos, para su bienestar y demás, pues bueno, no deja de suponer una despersonalización, ¿no?, el término colectivo. Y lo que esto implica a menudo es que se reduzca pues a clichés, ¿no?, según sus limitaciones u otras características, incluso como decir esto que se dice muchas veces, todos los síndromes de Down son muy cariñosos. Pues bueno. Entonces, como vemos en esta viñeta, pues lógicamente lo más, ante la duda, lo más simple y lo más correcto y adecuado sería llamarlos por su nombre y ya, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia, he tenido experiencia durante 10 años trabajando en una fundación que trabajaba, o sea, se dedicaba a la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Y lo que yo he visto es que la intervención habitualmente se dirigía hacia el comportamiento, ¿no?, empleándose de forma genérica pues, la modificación de conducta y en última instancia, cuando no funcionaba, pues la medicación para los abordajes con ellos. De tal forma que, bueno, pues lo importante era sobre todo conseguir un comportamiento ajustado a la estructura social según los criterios de la fundación, y no se atendía de ninguna de las maneras lo psicológico, ¿no? Yo recuerdo concretamente 2 situaciones así más significativas en este sentido. Una de ellas fue una visita institucional que recibimos por parte del entonces presidente de la Xunta,
que mantenía la dirección pues, en alta tensión por el temor a que los comportamientos de los usuarios pudiesen incomodar a las autoridades, ¿no? Pues que si se reían de más, que si se acercaban de más, que si comentaban algo inapropiado, o se reía o había gritos, bueno. Entonces el objetivo de los profesionales en este momento era como mantenerlos adecuados, ¿no? Como que no se les notase mucho la discapacidad, digamos. Otra situación que recuerdo en este sentido también fue cuando a uno de los usuarios le dio un ataque de angustia y la educadora responsable en aquel momento, todo su afán estaba dirigido a restar importancia, o sea, a no pasa nada, no te preocupes, ya está, ya pasó, señalándole pues la maravillosa vida que tenía y tal, y que no debería de ponerse así, porque fíjate si tu madre te ve así, ¿cómo se va a preocupar, no? O sea, como que iba más la atención puesta a la familia que a lo que a él le ocurría, ¿no? Aunque yo en aquel momento no conocía todavía el psicodrama y bueno, y además mis funciones como educadora pues eran limitadas, sí consideraba que bueno, el atender solamente al comportamiento observable sin tener en cuenta sus pensamientos y sentimientos pues no respondía ni siquiera a la misión de la entidad, que en última instancia no era otra que mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces procuraba yo ya en aquel momento trabajar lo que ocurría en cada momento, en el aquí y ahora, abordando los conflictos que fueran surgiendo, del tipo que fuesen, ¿no? Y ya empleaba, que no lo sabía, la verdad, el intercambio de roles como tal, dado que los ponía, o sea, cuando había un conflicto entre ellos y tal, pues lo ponía en el lugar del otro y trataba, o sea, que hicieran el intercambio de roles realmente y que le devolviese lo que él había hecho para que pudiese experimentarlo en carne propia y tomar conciencia de lo que podía sentir, ¿no? Con eso. Bien, yo considero que tienen, por esto que acabo de comentar todo, pues que tienen limitaciones, son personas que tienen limitaciones en lo psicológico en cuanto a sus posibilidades de expresión, porque, bueno, por una parte, por lo obvio, por sus propias dificultades cognitivas, por carencias en cuanto a atención, al lenguaje, a regulación emocional, y también por las barreras que el entorno pone, muchas veces por temor a su propia expresión, sobre todo en cuanto a agresividad y a sexualidad, ¿no? Hay muchos temas tabú que no se abordan con ellos, como pueden ser pues eso, el amor, el sexo, la enfermedad, tanto la propia como de la de familiares o compañeros, la muerte también, incluso dificultades económicas, ¿no? Por otra parte, también veo limitaciones en lo social en cuanto a sus roles y vínculos, ya que, bueno, a pesar de que ha habido muchos avances en integración social, es cierto, su rol principal sigue siendo el de hijo o hija dependiente, ¿no? Esta es una situación que se prolonga prácticamente a lo largo de toda su vida, tengan la edad que tengan. Y esto hace que, bueno, pues que lo más importante, digamos, su foco de atención está en portarse bien para no perder el cariño. Y esto se extiende, pues también, no solo con sus padres, sino ocurre con los monitores, con cualquier adulto pues responsable de cualquier actividad a la que ellos acuden, ¿no? Entonces acaban siendo personas pues muy sobreinstruidas por aquello de comportarse adecuadamente y de alguna forma pues también desresponsabilizadas porque tienen que hacer lo que les digan, con lo cual con hacerlo, lo hice como me dijo fulano, pues ya está, ¿no? De tal forma que pues acaban adoptando roles muy pasivos y con muy poca creatividad, ¿no? Entonces, bueno, por todo esto, una vez que ya me formé en psicodrama y ya desde una postura más independiente, no supeditada a los programas formativos subvencionados de esta entidad, pues pasado el tiempo quise ofrecer una actividad para este colectivo que les permitiera, pues por una parte, pues expresarse más libremente y conocerse a sí mismos, el tomar conciencia de lo que sienten, de lo que piensan y de lo que hacen y poder así asumir un poco un rol más activo en su propia vida, ¿no? Un poco más responsables de sí. Entonces, en el año 2017 presenté este proyecto a una asociación de ocio para personas con discapacidad intelectual y pudimos formar un grupo cerrado que dura 9 meses, el tiempo de la actividad de esta entidad, por 9 meses por año,
pues eso, con 10 participantes de media, que suelen ser mayoritariamente mujeres, con una edad de 35 años, también media, y con discapacidades moderadas, ¿no? Comencé haciendo sesiones quincenales de 2 horas de duración, que después del confinamiento pasaron a ser semanales, con una duración de 1h30. ¿Vale? Bueno, el cambio, refiriéndonos un poco al caldeamiento del grupo, este cambio de horario a raíz de la pandemia tuvo un efecto especialmente importante, ¿no? Porque, a ver, las sesiones que tengo con este grupo son el viernes por la tarde a última hora, ¿no? Entonces es al final de toda la larga semana de actividades que suelen tener. Entonces, cuando esto sucedía cada 15 días, afectaba mucho lo que es el cansancio y la pereza, porque como no venían siempre, pues uno sí, uno no, el que había que venir daba bastante pereza. De tal forma que se iba perdiendo el caldeamiento entre sesión y sesión. Después del confinamiento, a consecuencia un poco de los protocolos sanitarios de seguridad frente al COVID y tal, se reducían bastante los tiempos de sesión efectiva. Entonces propuse mantener una frecuencia semanal de 1h30 y esto la verdad es que favoreció mucho que el grupo estuviese mucho más dispuesto a la acción común, ¿no? Por otra parte, fue también un reto el establecer una relación de confianza, primero entre ellos y yo, para que pudieran aceptar, pues eso, una dinámica diferente a las actividades a las que están acostumbrados, ¿no? Pudiendo exponer sus conflictos sin que yo me enfadase, por ejemplo, ya que todo esto formaba parte de los objetivos de trabajo en este grupo. El que aceptasen que se podían mostrar vulnerables, que podían hablar de sus dolores, de sus miedos, de sus enfados, de sus frustraciones y tristezas, sin que por ello se les fuese a rechazar, a criticar o a castigar, y que en vez de esperar instrucciones o correcciones, pues ellos mismos pudieran tener la posibilidad un poco de ver en qué medida les favorece o les es perjudicial lo que hacen o dejan de hacer, o el por qué lo hacen o el grado en el que pueden conseguir algún cambio acorde a sus pensamientos y sentimientos, ¿no? Asimismo, también necesitaron un tiempo para confiar en que sus compañeros de grupo no se iban a chivar, por ejemplo, ¿no? Y sentirse a resguardo, resguardada su intimidad, tanto de su familia como del propio centro, ¿vale? Sobre esas cuestiones que a ellos les afectan y que muchas veces no tienen dónde comentar, ¿no? Y por supuesto también era nueva y había que adaptarse a la metodología psicodramática, a la diferenciación de contextos, a la instrumentación del escenario, al cómo sí, bueno, ¿vale? Pero bueno, después de ese casi 6 años que llevamos trabajando y una pandemia, pues está un grupo bastante bien caldeado y animado a la acción, ¿no? Voy a contaros ahora un poco entonces las técnicas psicodramáticas que utilizo con ellos, y en principio lo primero es, bueno, pues los caldeamientos, las técnicas de caldeamiento que utilizo, pues van dirigidas sobre todo a focalizar la atención, que suele estar bastante dispersa, a que descarguen tensiones, que suelen venir bastante constreñidos también, a que movilicen el cuerpo porque son bastante rígidos, ¿no? Llevan una vida sedentaria, tienen por supuesto limitaciones psicomotoras, dificultades también en el esquema corporal y otros condicionantes sociales como pueden ser lo que decía antes de la expresión afectivo-sexual, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que todos estos caldeamientos producen interacciones entre ellos y eso va facilitando la emergencia, pues, de protagonistas o de temas protagónicos, ¿no? Algunos de los caldeamientos que he realizado pues son, bueno, pues la autopresentación verbal y corporal, la expresión corporal con música, o también les propongo pues, que caminen por el escenario siguiendo distintas consignas, pues eso, que el espacio físico es diferente, pues con piedras o con cristales, o que están subiendo una cuesta muy empinada, o con distintas condiciones ambientales, como que puede hacer muchísimo frío o mucho calor, o distintas emociones, pues, le acaban de dar una buena noticia o te acaban o una mala noticia, mejor dicho, o te acaban de dar un premio o lo que sea, y distintos roles como pueden ser policía, una mandona, la madre, el compañero, un maestro o una estatua
en el contexto psicodramático. Elegir un lugar, les pido que pasen al escenario, que de forma individual, de uno en uno, pasan al escenario, y les digo que, bueno, que lo exploren primeramente y que elijan un lugar y que adopten una postura en la que se encuentren cómodos, ¿no? Una vez que han pasado todos, pido que pase todo el grupo a la vez al escenario y que vuelvan a ocupar los mismos lugares y adoptando las mismas posturas que hicieron cuando iban de uno en uno. Y surgen aquí, bueno, pues distintos tipos de interacciones, como si ocurren ahí cesiones o invasiones o conflictos, se produce dominancia, sometimiento, etc., ¿no? Otros caldeamientos que uso son la propuesta de hacer tareas grupales, que también facilitan mucho la interacción, entre ellas, por ejemplo, el mantener un globo en el aire sin que se caiga, o que entre todos armen un animal o una máquina, o pues que tomen decisiones, incluso por parejas, como veis aquí, bueno, pues muestro un poco la forma en que se hacen, que lo aplico. Les pido que dos personas se coloquen de espaldas entre sí, como veis en la foto en el dibujo de la izquierda, que se sujetan por los brazos y entonces les consigno, por ejemplo, que se muevan pues, hacia adelante, ¿no? Y ahí vemos, bueno, pues cómo consiguen ponerse de acuerdo o no en dónde es hacia adelante, si es el de una persona o el de otra, ¿no? Puede observarse así pues, la iniciativa o la dominación, la rebeldía, los enfados incluso, se someten, si se exactamente ponen de acuerdo o no, si tiran o no, si ceden o no ceden, bueno. Entonces, bueno, debido a diferencias de altura, que hay diferencias bastante importantes y de corpulencia, y a esto le añadimos pues, dificultades motoras, impulsividad en algunos casos, se acaban produciendo pisotones, con lo cual pues, yo sabía que no querían participar y bueno, consideré que, bueno, en la sala en la que trabajo hacen otras actividades, hacen actividad de ejercicio físico también, había unos churros de estos de piscina, y dije, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero cada uno agarra el churro, ¿no? Con las dos manos, pues como veis en el dibujo, y de tal forma que no estáis tan pegados para que no se produzcan pues esas situaciones que les hacían temer y que impedían que participasen en la actividad, ¿no? Y bueno, la verdad es que funcionó muy bien, se pudo trabajar lo que es la toma de decisiones en esta misma posición, sorteando esas dificultades, ¿no? Bueno, el trabajo con telas, las telas han resultado un recurso súper útil en el trabajo con este grupo, ¿no? Y bueno, especialmente la construcción de imágenes. Dadas las dificultades que ellos tienen muchas veces con el manejo del lenguaje, con el discurso, el manejo del discurso, pues las exposiciones verbales que hacen muchas veces resultan muy engorrosas, ¿no? Llegando a ser incomprensibles. De tal forma que muchas veces pues, se pierde la atención del grupo, el grupo desconecta y ya los ves, ¿no? Que apenas se mantiene atento el que te está contando la historia. Entonces, el poder ir construyendo en el escenario con telas lo que van contando y concretando todo facilita que se comprenda el discurso, centran la atención, el grupo es como que es un imán, las telas en el escenario y bueno, y el protagonista puede explicar mucho mejor, compartir con más claridad lo que quería decir. El grupo les va preguntando, pues esto no lo veo, ¿y esto qué es? ¿Y lo otro qué es? Y se queda todo mucho más claro, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, el manejo de las telas es asequible, vale, para todos independientemente de las habilidades motrices que cada uno tenga. Y sortea también incluso las dificultades o las cuestiones estéticas, ¿no? Normalmente a todos les gustan las imágenes que hacen, tanto las propias como las de los demás, ¿no? Y bueno, son tan bien acogidas las telas que en muchas ocasiones cuando empiezan a contar algo y empiezan a enredar y no son capaces de explicarlo, ven que los otros no les entienden y dicen, pásame las telas, ¿no? O sea, que bien. Os muestro aquí un ejemplo. Es la imagen que hizo F sobre su miedo a perder una amistad, en este caso. Entonces veis como en la imagen de la izquierda
muestra cómo se siente ella con ese miedo a perder esa amistad, ¿no? Lo que hizo fue volcar las telas de forma totalmente desordenada y dijo, bueno, pues como una pelota me siento. Cuando le pedí que hiciese la imagen de cómo se sentiría sin miedo a perder esa amistad, realiza esta imagen que se ve en la derecha. Como veis, hay una cabeza grande, que es la tela roja, en la que hay pues, los ojos, hay una nariz, una boca, incluso puso las orejas, no sé si llegáis a verlas, son en los laterales unos cordoncitos, a la izquierda amarillo, a la derecha es rojo, y de esa cabeza parten dos telas, una beige y una negra, que representan sus piernas, ¿no? En este caso, esta chica padece una enfermedad de piel grave y que le da bastante la lata, entonces, bueno, pues sus piernas reclaman bastante su atención. En este caso, una vez terminado la imagen, ella dice, bueno, pues cuando no tengo miedo a perder la amistad, estoy con ojos para ver, con orejas para oír, boca para hablar y piernas para moverme, ¿no? Como en ese caso no está, bueno, pues tiene libertad de movimientos y tiene todos sus sentidos para poder funcionar con mayor libertad, ¿no? Bueno, en este grupo en concreto, y es bastante general también lo que yo conozco, hay bastante crítica y rechazo a lo que no sea normativo según lo que marcan pues, tanto padres como monitores como la sociedad en general, ¿no? Pues a mí es lo que siguen, digamos a pies juntillas, lo que los demás dicen tiene que ser así o no, o al revés, digamos. Pero bueno, en general, para conseguir el beneplácito de los demás, pues tiende a adecuarse a lo que se dice estrictamente. Entonces, se admite con dificultad al que discrepa, no se acepta y especialmente si no les cae bien o no les gusta, ¿no? Entonces, en una ocasión, en una sesión, bueno, el grupo estaba discutiendo acaloradamente sobre cómo afrontar una situación de enfrentamiento que tenían con una compañera de otro grupo, ¿no? Una que parece ser que siempre les está chinchando, les está pinchando a cada uno con lo que más le molesta, ¿no? Entonces, bueno, varios daban su parecer de cómo abordar esa situación, de lo que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, algunos decían, pues hay que contestarle con su misma moneda, hay que pues, insultarla igual o decirle o buscarle también su punto flaco y tal. Otros decían, no, hay que hacer como que no pasa nada, hay que ignorarla, hay que no contestar a nada. Y otros decían, mira, hay que hacer lo que diga el monitor, le preguntamos a él y que resuelva y tal. Bueno, y cada uno quería hacer valer su visión, diciendo que esa era la única correcta y que había que hacerla así y desvalorizando la de los demás, ¿no? Como todo el empeño es como digo yo. Entonces, en este momento les pedí que pasasen al escenario de uno en uno y que cada uno hiciese una letra A con telas, ¿vale? Entonces, bueno, como veis ahí, la primera, la hecha por F, es una A hecha con varias telas a una cierta distancia, ¿no? Es como si fuese una A discontinua, ¿vale? Con línea discontinua. Abajo a la izquierda veis primero una letra A mayúscula de forma triangular que hizo H y a su lado aparecen dos que son las imágenes que hizo I, la original es la del medio, que bueno, fue polémica porque el grupo no la aceptó como tal, ¿no? Entonces I se enfadó, ¿vale? No admitía que no la viesen, dice, bueno, con el esfuerzo que a mí me costó, pues no entiendo, pues si no la veis, que se ve claramente, ¿no? Como si no la veis, iros al oculista y tal. Entonces, bueno, hubo aquí bastante debate y vueltas que le dieron y al final una de las compañeras le dijo, mira, yo creo que si desplazas un poco la tela morada ya se ve y tal, ¿no? Y bueno, le pareció bien, lo admitió y la movió y se quedó conforme, ¿no? Entonces, un poco los comentarios a posteriori de este ejercicio fueron, bueno, por una parte a cuenta de lo que hizo I, pues se señaló un poco la dificultad que a veces tenemos de aquello que tenemos en mente o que nosotros vemos muy claramente, el compartirlo con los demás y que realmente ellos lo vean, ¿no? El trasladar lo que tenemos dentro afuera es difícil a veces.
Y luego, por otra parte, bueno, el punto de vista desde el que se ven las cosas, porque él hizo esta A, decía que se veía pues desde donde la estamos viendo, digamos de abajo arriba, que parece más bien una U. Entonces, bueno. Y luego, pues lo que nos había traído aquí, que era un poco el ver que se pueden hacer las cosas, lo mismo, digamos, de distintas maneras. Todas estas son As, pero son diferentes. Luego, bueno, pues está bien que se puedan, son admisibles, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entendieron muy bien con este ejemplo lo que estaban hablando anteriormente en el grupo, ¿no? La construcción de imágenes, que se puede hacer también con personas, y como aquí sí tenemos un grupo y se puede hacer, resulta muy útil en este caso de este grupo porque favorece también mucho la toma de conciencia espacio-temporal, ¿no? Espacio-corporal. En general, los miembros de este grupo pues, tienen un pobre conocimiento y manejo, especialmente de su cuerpo. Muchas veces escasa conciencia de las posturas e incluso de las distancias que adoptan en relación a los demás, ¿no? Entonces, cuando un protagonista construye una imagen con personas y los compañeros tienen que ir poniéndose en la postura que éste les indica, pues surgen muchas veces dificultades en la imitación y en el mantenimiento de la forma corporal. Sin embargo, además de los protagonistas, o sea, de que ellos puedan tomar conciencia de sus posturas y el lugar que ocupan en el espacio, pues la construcción de imágenes con personas resulta útil incluso para los que participan como elementos de la imagen, ¿vale? Porque pueden flexibilizar sus formas, pueden probar otras distintas a las suyas, que es un poco el automático que tienen, y esto contribuye también así a mejorar su expresión corporal y a desarrollar su creatividad, ¿no? En esta foto os muestro la imagen que hizo, en este caso, F, es la chica que está de espaldas. Bueno, ya os dijo Concha, en mis fotos y mis imágenes también los protagonistas que aparecen son colaboradores, no son, por supuesto, mi grupo real con el que trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la protagonista, F, planteaba una situación en la que decía que tenía miedo de la reacción que podían tener dos monitoras, que son estas dos M1 y M2 de la izquierda, de su reacción cuando ella salía para su casa y se marchaba muy contenta con otra monitora, ¿no? Ella cree que las otras se van a celar y que al día siguiente por la mañana pues o le van a torcer la cara o no la saludan o algo así, que algo así va a ocurrir, ¿no? Entonces, en esta imagen se ve como las dos monitoras M1 y M2 están subidas a unas sillas y esto es para representar que están en el altillo de la escalera del primer piso, del que F ya bajó y está a punto de salir por la puerta del edificio con la monitora 3. Entonces, su creencia es que las monitoras 1 y 2 le recriminan su actitud. Como veis, están con los brazos en jarras una y otra acusándole con un dedo, ¿no? Ella va ocupando el lugar de cada uno de los elementos de la imagen y va adoptando la misma forma, haciendo los soliloquios, que ahí veis, pues un poco le recriminan, o sea, ¿por qué te vas con esa? ¿No? Y como que les da rabia. La tercera con la que ella se va dice, pues me preocupa. Y cuando ella se pone ya en su rol y ve a sus compañeros en representando a las monitoras con esas posturas, aparte de su soliloquio de que sí, que está contenta pero no le gusta lo que ve porque no hizo nada malo, de repente se ríe y dice, pero qué tontería, a mí qué me importa lo que piensen, ¿no? Yo ya me voy con esto. Esto que era un tema recurrente para ella y que reclamaba mucho de su atención, pues dejó de serlo a raíz de esta imagen y durante días comentó pues cómo salía del centro tan contenta y sin más preocupación, ¿no? Hicimos también imágenes con personas, con las familias, hicimos la imagen de la familia, ¿no? con personas. Entonces, en este caso podéis ver la familia de P, como ella la construyó, poniendo en un primer plano, poniéndose ella junto con su hermano y sus padres, y detrás aparecía pues una prima y una tía, ¿no?
Una vez que hizo esta imagen, le pregunté, le pedí que hiciese la imagen de esta familia si hubiese un conflicto, ¿no? Y lo que hace es que, en primer lugar, gira al padre hacia atrás, hacia su tía, que es una hermana del padre. En segundo lugar, gira a la madre hacia el padre, poniendo así las manos delante. Y ella se desplaza al lado de su prima y se coloca así como de espaldas un poco hacia todos, ¿no? El único que aquí no se inmuta es, la tía, el hermano y la prima, ¿no? Los tres movimientos son de ella y sus padres. En los comentarios dice que, que existe un conflicto familiar entre el padre y su tía, que hay bastantes broncas y discusiones y que ella pues se agobia mucho y le preocupa el que pueda repercutir en la relación que tiene con su prima, que es muy buena, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es la dramatización, podemos entender que entraña una dificultad obvia por la falta de yo auxiliar profesional, ¿vale? La asociación no permite que se introduzca una tercera persona, una segunda persona, por cuestiones jurídico-laborales y tal, y los componentes del grupo, presentan obstáculos para jugar roles por sus propias carencias sociales, tienen dificultades para retener una conversación, lo cual pues dificulta el intercambio de roles y además de eso pues suele haber una excesiva implicación personal y emocional, ¿no? Y acaban saliéndose de rol todo el tiempo. Así que tampoco la opción de yo auxiliares espontáneos es muy eficaz, ¿no? Pero como sí ha sido manifiesto el que la simple puesta en escena, ubicando a los personajes en su lugar, a ver quiénes están, dónde están y de qué manera, cuál es su gesto, dónde miran, el tono, el volumen de su voz, con eso es suficiente, se ha comprobado que es muy útil para esclarecer un poco la situación que plantean y que puedan pues tomar conciencia un poco de las posibles maneras de resolver, ¿no? Entonces, pues trato de utilizar como estrategia, pues muchas veces el no utilizar palabras, hacer dramatizaciones sin palabras o usar el mínimo de palabras posibles, ¿no? Entonces os muestro aquí, por ejemplo, un caso que lo que sucedía era que, este compañero señalado con la flechita, el usuario C, pues el grupo se estaba quejando de que no hablaba, de que no les contestaba, cuando ellos le hablaban, pues que no les respondía y tal, y estaban bastante molestos, ¿no? Entonces, empezaba a haber un nivel de exigencia alto para con él y bastante rechazo. Entonces, les pedí que de uno en uno pasaran al escenario a hacer pareja con él y que a través de la tela que les ofrecí, pues que buscasen maneras de comunicarse con él, pues sin hablar. Entonces, la serie de fotos en este caso se muestra pues como con un compañero él iba haciendo primero diversos movimientos de brazos, de tronco y tal, hasta que llegó incluso un momento en el que el compañero empezó a recoger la tela, lo que lo obligó a desplazarse hacia él, que pudo haber dejado la tela, pero no lo hizo, y de tal forma que, llegó incluso al final a un abrazo espontáneo, ¿no? Entonces, durante este ejercicio, además, no solamente se vio cómo desaparece la inmovilidad física, sino que incluso se podía ver cómo salía del mutismo farfullando por lo bajini, ¿no? Y una vez que pasó a hacer este ejercicio, pasaron todos con él y en ningún caso él soltó la tela, con movimientos más repetitivos, más cansancio, lo que fuera, pero él en todo el rato se mantuvo en relación. Cuando volvieron al contexto grupal, antes de sentarse los miró a todos y con una claridad en la dicción y en el volumen, les dijo a todos gracias. O sea que fue muy interesante este caso. Luego, lo que os decía del el caso en el que, para sortear un poco estas dificultades en cuanto al discurso verbal, pues trato de seleccionar la palabra o la frase corta que condense un poco la mayor carga emocional, ¿no? Poniendo más atención a los aspectos pues no verbales de la comunicación, ¿no? Al tono, al volumen, el gesto, para que así puedan hacer las dramatizaciones de una manera eficaz.
Entonces, en este caso, por ejemplo, llega él a una sesión contando lo que le sucedió en el centro con uno de sus compañeros, ¿no? Entonces empieza a contar un poco que si discutieron, que si por algo que le dijo la madre, que si ahora ella ya no es su amiga, que en fin, bueno, un rollo que hay que, bueno, fuimos desgranando un poco y concretando en lo más significativo, ¿no? Conseguimos al final identificar como cuestión fundamental su indignación, un poco porque la madre de uno de los compañeros le había llamado maleducada. Dice, en la parada del bus, cuando llegué por la mañana, me llama maleducada y yo no lo entiendo, porque yo llegué y dije buenos días. Bueno, le pido entonces que pase al escenario y que monte un poco la escena, que nos cuente a ver cómo, para que podamos ver cómo fue, ¿no? Y bueno, como veis un poco en las imágenes, se ve como ella, bueno, pues hay 3 personas en la parada del autobús y como ella llega por delante, efectivamente, yo dice ahí buenos días, pero como veis ni los mira y se coloca delante dándoles la espalda, ¿no? Entonces, bien, se hace el intercambio de roles y le devuelven lo mismo ya alguien el otro que entra y dice buenos días y entonces ella en el lugar, sobre todo en el lugar de la que era la mamá que le llamó maleducada, entendió al ponerse en su rol como bueno, pues efectivamente no la había ni mirado y además se ponía delante dándole la espalda y pudo entender, bueno, la molestia que pudo significar para esa madre que por eso le dijo esto, ¿no? Bueno, os muestro un poco los títeres también, que utilizo bastante, porque bueno, facilitan obviamente la expresión de contenidos, sobre todo aquellas cuestiones que a ellos pues, les resultan más difíciles de abordar, como pueden ser pues eso, cuestiones dolorosas o que simplemente forman parte de los secretos de los que no se puede hablar, que hay bastante, ¿no? Tanto pueden ser conflictos internos de la familia o a veces incluso pues enfermedades propias o también de las familias o cuestiones vergonzantes como humillaciones recibidas, etcétera. Bueno, entonces, muchas veces simplemente el que pedirles que cojan un títere, el que quieran, ese día según se sientan un poco, ¿no? Y que lo presenten, que les den un nombre y que nos cuenten un poco la historia del títere, ya hace que hablen de sus contenidos con mucha más naturalidad, ¿no? De esta caja que os muestro de títeres, el único que yo no, o sea, los he elaborado todos yo, excepto la princesita que hay abajo a la izquierda, ¿no? En su momento hice unas sesiones en las que cada uno construía su títere con un calcetín, pero bueno, esto por las dificultades motrices y demás fue bastante frustrante, ¿no? Y no le satisfacía el resultado. Pero sí se pudo ver ya que, bueno, que sí rebajaba su estado de alarma y que favorecía la aparición de contenidos. Entonces, bueno, pues decidí elaborar una variedad, no solamente de personajes, sino también de distintas emociones básicas, sobre todo las de carácter negativo, que son en las que ellos presentan más dificultad para expresar, ¿no? Y no solamente para expresar, sino para reconocer también en otros, ¿no? Aún así, con estos títeres surgieron también algunas dificultades en su manejo, en el manejo de los 3 dedos, de tal forma que decían, bueno, pues que o se les caía la cabeza, o no les entraba bien el dedo, no los podían mover bien, etc. De tal forma que esto reclamaba bastante también de su atención, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí ponerle, como veis ahí en la foto de la izquierda, pues un palo como de los helados, un poco para que la manipulación fuese mejor, más fácil, ¿no? Y así se centraba la atención pues, en la representación, en los contenidos y no tanto en las cuestiones prácticas, digamos, ¿no? Bien, entonces, pues resultan mucho más espontáneos. Os voy a comentar un caso de, bueno, una situación que se produjo, volviendo al tema de las familias que habíamos hablado antes. Bueno, pues se le pide ahí que también que muestre a su familia con personas, hace una imagen en la que le aparece pues, al lado de su madre, luego su padre y luego su hermano, y cuando le pido lo mismo que a los demás, pues cómo sería un conflicto en esta familia, se muestra incapaz, entra en alarma y es incapaz de representarlo con personas y empieza a farfullar, a ponerse nervioso, a contar una bronca familiar de algo que había sucedido y demás, y entonces
bueno, pues decido ofrecerle los títeres para que facilite un poco a ver cómo es esa situación, ¿no? Que nos lo pueda contar. Y aparece entonces un nuevo personaje, sí, un nuevo personaje que sustituye, o sea, en sustitución de su hermana aparece su abuela, ¿no? Que es la que ha tenido un poco el conflicto, surge un conflicto, él plantea que discute con su madre porque se quiere ir de casa y tal, que está haciendo la maleta, y entonces la situación es que la madre y la abuela están en el dormitorio a gritos, ¿vale? La abuela dice básicamente, bueno, hemos escogido un poco de todo lo que él dijo, escogimos pues el me voy, para que las compañeras pudieran darle el carácter de discusión y de enfado, y la madre pues escucha, cálmate. Bueno, mientras tanto él estaba con su padre en el salón viendo la televisión calladitos, ¿no? Entonces, bueno, en los comentarios él dice que, bueno, que le dio mucha angustia y que seguía con angustia muchas veces, que lo pensaba por no haber sido capaz de hacer nada por su madre, ¿no? Decía, pobre mi madre, ¿qué iba a hacer? Entonces le pregunto qué le gustaría haber hecho en ese caso, ¿no? Y dice que le habría gustado poder tranquilizarla y abrazarla. Entonces, bueno, se repite, se dramatiza esta situación y bueno, queda mucho más aliviado, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido ya porque se nos va el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora simplemente os muestro un trabajo que estoy haciendo recientemente. He empezado a trabajar con la figura humana. Se trata de que modelen una figura humana primero con los ojos cerrados y luego con los ojos abiertos. Bueno, esto sucede después de haber hecho un caldeamiento, un ejercicio de senso-percepción con una pelota, un poco para que estimulen el cuerpo y pueda funcionar como caldeamiento para la acción. Entonces, os muestro aquí una serie de figuras, 2 o 3 ejemplos de figuras realizadas con los ojos cerrados, la de la izquierda, y con los ojos abiertos en el caso de la derecha. Veis cómo con los ojos cerrados en este caso hace pues con un montón de piezas separadas, ¿vale? Y en el caso de la derecha pues ya aparece una figura humana, ¿no? Claramente diferenciada a sus partes. Este caso es el mismo de la chica, es F, la misma que hizo la A con telas separadas, y la que hizo la imagen de ella con miedo a perder una amistad, en la que las piernas, ¿os acordáis?, eran llamaban mucho la atención. En este caso también aparece ese rasgo con unas piernas muy largas, ¿no? Este es otro caso en el que, como veis, ni con los ojos abiertos ni cerrados podemos ver una figura humana, pero me llama la atención también cómo con los ojos cerrados hace una sola pieza y luego muestra un montón de piezas sueltas. Todo este trabajo está iniciándose, falta que nos explique a ver qué quiso hacer y bueno, toda la elaboración psicodramática que se puede hacer. En este veis lo mismo, pues con los ojos cerrados todo tiene un aspecto más o menos de figura humana, aunque sobran extremidades ahí también, ¿no? Así a la vista. Y con los ojos abiertos, pues como destacan brazos y piernas principalmente, ¿no? Bien, termino con unas pocas reflexiones sobre el trabajo realizado con este grupo y que, bueno, básicamente siguen, o sea, vienen tras 5 o 6 años, vienen contentos, no hay bajas prácticamente ni absentismo, suelen venir siempre. Cuando no lo hacen se interesan por lo que hemos hecho en las sesiones anteriores, incluso te dicen, pues os eché de menos y tal. Los progresos percibidos tanto por ellos mismos como por parte de las familias y de la entidad se valoran muy positivamente. Comparten también sus logros y satisfacción cuando aplican con éxito en el ámbito social algo que hicieron en el grupo. Y bueno, en general el trabajo del grupo está siendo ya muy productivo, presentan más iniciativa en general todos ellos y mejoran la expresión y tienen mejor conciencia ya de sus capacidades, de tal forma que pasan a un segundo plano sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo fundamental es el trabajo, pues tanto con las imágenes, que está siendo muy valioso, como las dramatizaciones con sus limitaciones, pero que también está resultando muy bien. Las telas
son magníficas, o sea, es impresionante lo bien que las aceptan y que las usan y que simbolizan, ¿no?, con ellas. Y por supuesto los títeres, que es también una manera muchas veces de sortear las dificultades de las dramatizaciones sin un yo auxiliar, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Nos veis? ¿Nos escucháis? Hemos terminado la exposición. Bien. Y ya lo que queráis comentar o, bueno, no hay mucho tiempo. Creo que había algunos comentarios por el chat, Ah, vale. algunas preguntas. No los vemos. Bueno, los puedo ver ahora a lo mejor. Sí, hay una de Elena, ¿no? De Elena Moyano. Si queréis, leo. Sí, por favor, porque no las veo. No los vemos. Elena Bogliano. Dice, gracias Concha, claro y exhaustivo, explicación de nuestras técnicas psicodramáticas con buenos ejemplos. Dice, pregunta, ¿solo refieres técnica del aparato digestivo, el resto del cuerpo y otros aparatos? Pregunta. Y luego hay otra. Sí, perdón. Leo la otra, ¿no? Leo la otra. Además, ¿solo utilizan máscara de cartulina? Pregunta, ¿no? Sí. Las otras técnicas con máscara son muy ricas. Bueno, me despido ya, no puedo permanecer y tal. Sí. Dejo Y en concreto, Elena Bogliano trabaja con máscaras de maquillaje que son una belleza. Yo estuve en Estoril en un congreso y estuve en un taller con ella, con las máscaras de maquillaje, y aluciné, ¿no?, de la maravilla. Yo solo trabajo con las máscaras de cartulina. Sí. Y sí, en cuanto al aparato digestivo, sí se trabaja con todas las partes del cuerpo, pero en concreto esa es la técnica del aparato digestivo. Pero claro, hacemos muchas veces incluso el cerebro. ¿Qué tienes en el cerebro? Porque tengo el cerebro revuelto. Pues a ver cómo es, ¿no? Todo se trabaja, todo es propio y digno de llevar al escenario y volcar ahí los contenidos, ¿no? Que lo terapéutico está en el escenario. ¿No? Respecto a las máscaras, por ahí una cuestión que puede salir, no sé si se me oye, ¿sí? Sí. Que hacer máscaras de maquillaje o hacer la máscara sobre cartulina es para distintas, digamos, ocasiones, en cuanto que, por ejemplo, si se va a hacer mucho trabajo corporal o psicodanza, la máscara de maquillaje te permite más estar con la máscara puesta de una manera más cómoda que con algo sobre la cara, pero no permite, y esto sí lo permite la máscara de cartulina, quitarla, verla fuera, que se la ponga un yo auxiliar a otra persona. Entonces pienso que las dos son técnicas muy ricas y muy, digamos, utilizables, cada una en ámbitos quizá diferentes, en los que, digamos, se están dando las cosas, las situaciones. Si no se va a realizar un trabajo corporal con la máscara, quizá puedan ser más útiles las de cartulina, que permiten una mayor manipulación, que las pongan otra persona, quitarla y ponerla y demás, ¿no? Si se va a hacer un trabajo muy corporal, como es, por ejemplo, hacer una psicodanza, ya ahí quizá convenga más la máscara de maquillaje, porque danzar o hacer muchos movimientos con una máscara de cartulina colocada puede estorbar o ser poco útil en una situación en la que se trabaja corporalmente de una forma intensa. Sí. Pienso que son las dos técnicas muy válidas, ¿no? Soy Marta, yo no soy psicodramatista, pero me encanta el psicodrama y todas las expresiones teatrales. Trabajo el tema de creatividad y resiliencia. Y me ha gustado algo muy interesante. A la experiencia que nosotros tenemos acá, tengo un proyecto, es extraordinario con el uso de títeres.
Títeres que los hacen las madres basadas en las expresiones de los niños a través de dibujos, y ellas son las encargadas de tejer. Además, hay un elemento donde yo estaba interesada en varios puntos, porque me parecía que interesante con el tema de la segunda presentación de Ana, cuando no es posible un yo auxiliar, nosotros encontramos que la presencia de títeres es absolutamente importantísimo, aun cuando no estamos dentro de un enfoque psicodramatístico. Sin embargo, debo decirles que hay un elemento, el elemento corporal. Nosotros en nuestra propuesta de trabajo es arte como para el desarrollo de expresión desde niños muy pequeños, es el poder de la mano, porque lo que tiene el ser humano, ¿dónde está tu poder? En tu mano. En tu mano, que viene de una suerte de conexión corazón y cerebro, ¿no? Tú expresas, tú creas la escena. Y tú haces la escena que tú quieres eligiendo los títeres que quieres. Entonces, allí me parecía una suerte bien interesante y preguntaba, ¿por qué, por ejemplo, animales? Porque para animales veo que se está usando la figura de goma o de plástico, de arcilla o de lo que fuera. Cuando tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro stock animales, ¿no? Y las percepciones de los animales son bien interesantes. Ahora, el segundo punto que tenía, tratándose especialmente con personas con diferente funcionamiento intelectual, yo sentiría que, que si bien es maravillosa las telas, pero las telas creo que llevarían a un nivel más profundo de percepción simbólica, y mucho más directo mi percepción con un títere que tiene una cara, una expresión, una figura, etc. Entonces, me ha llamado la atención cómo en un mundo de limitaciones puede esta tela, porque no sé, tal vez yo un concepto previo, yo diría no, me resultaría más difícil. Y por otro lado, no quiero tomarles mucho tiempo, nuestra experiencia aquí hace muchísimos años, cuando abrimos con la Cámara de Comercio la posibilidad de empleo, especialmente para los niños con síndrome, a los jóvenes, digamos, o pueden ser adultos, de síndrome de Down. He tenido conversaciones con los directores de personal y me decían, como jefes de recursos humanos, no han podido ellos decir cosas que los jóvenes con Down decían. ¿Tú tienes algún problema porque tú te pasas muchas horas en el baño? ¿Tienes tú problemas? Ya le estaban indicando que esa persona pasaba mucho tiempo yéndose al baño y no trabajando. Oye, ¿tu casa problema? ¿Por qué tanto al teléfono? Te llaman a cada rato. Entonces, el de recursos humanos me decía, con esa dulzura de estos jóvenes, realmente son capaces de ir más allá. Entonces, eso a mí me causa mucho gusto, ¿no? Porque realmente hay otras dimensiones de expresión. Bueno, muchísimas gracias. Si hay algún comentario con esto de telas y títeres, me encantaría saber la opinión de usted, por favor. Sí. Bien, bueno, en cuanto a esto último que dices, por ejemplo, son muy... claro, el lenguaje igual no lo manejan muy bien, pero observan muchas otras cosas, con lo cual efectivamente eso era muy llamativo para ellos y es muy significativo, está claro, ¿no? Bueno, respecto al uso de las telas o los títeres, son dos herramientas, son dos instrumentos que funcionan muy bien ambos. Las telas, o sea, les resultan muy prácticas para construir las imágenes. No podrías hacerlo con títeres, ¿no? O sea, el títere está más enfocado hacia la dramatización y las telas hacia la construcción de imágenes, que también pueden utilizarse como elementos auxiliares para otras cuestiones, pero en ese caso, para la construcción de imágenes, para concretar
lo que en el discurso verbal les resulta difícil, pues las telas son muy manejables por ellos, aunque no sean inicialmente, es verdad que son poco creativos, ¿no? y que son muy básicos en sus formas, pero son igualmente efectivas y les facilita la expresión de algo que verbalmente les es más engorroso, ¿no? O sea que yo encuentro que las dos cosas me han sido muy eficaces. Las dos cosas son compatibles, sí, ¿no? Sí. No son excluyentes. Claro que no, claro que no. Lo que pasa, pienso que quizá no estar en un medio psicodramático tampoco, y por ahí tampoco es el lugar, de explicar la diferencia entre imagen y dramatización, cuando también te referías a los animales antes, son los animales, digamos, en cuanto a elementos para construir una imagen con figuras de animales que son elementos mucho más configurados, por ejemplo, que las telas. Entonces hay toda una, digamos, una metodología de los recursos psicodramáticos, tanto en la línea de las imágenes como en la línea de dramatizar, que tiene, digamos, una utilidad, es como lo de las máscaras, de maquillaje, fenómeno, pero por este lado. Las de cartón, digamos, de cartulina, también son útiles, pero que es, digamos, como que la solidez de la metodología. Y así pasa también con todos estos elementos que manejamos en cuanto a su funcionalidad. Es decir, que una tela en un momento puede ser un objeto auxiliar para la dramatización, o puede ser los elementos con los cuales se están construyendo una imagen. Entonces, tenemos todo, digamos, una panoplia o una cantidad de metodología, tanto para la imagen como para las dramatizaciones, que tienen todos un sentido, un porqué, aunque a veces de fuera, al ver fragmentariamente la situación, tampoco es tan asible, digamos, ¿no? Gracias, muchas gracias. ¿Qué queda por el chat, Manolo? Si es que queda... No, más allá, digamos, de las preguntas concretas, pienso que ha sido una exposición muy linda, muy clara por ambos, que pienso que en parte os compromete, porque yo creo que tendríais que escribir un artículo cada una. Claramente. Y pasarlo al comité editor también. Exacto, exacto. Graciela, te va a tocar todo, ¿eh? Exacto. Y me interesó mucho una cosa que tú has planteado también, Concha, que es la utilización de imágenes realizadas con figuras de animales para la peritación que de antes y para los informes periciales y todo esto. Me parece que esa experiencia de divorcio, la consultoría y todo esto, me parece que sería un artículo muy lindo, tomarlo más exhaustivamente, y lo mismo, Ana, con este tipo de pacientes y con estos grupos de referencia que son pacientes, la verdad que no son fáciles de tratar. No. Los terapeutas a veces también es una forma de dejar de lado todo un campo, y que, bueno, pienso que lo habéis hecho y ahora ya solo os queda escribirlo. Pues muchas gracias, pese a que de verdad os prometemos que hicimos ensayos de que todo saliera perfecto, pero ha salido perfecto. Ha salido perfecto, ¿eh? Pero de repente como que no se veía lo que queríamos que se viese. Bueno. No pasa nada. Pero bueno. Ha salido perfecto. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría decir que ha sido súper didáctico. Muy bien. Me refiero a la exposición. Hay técnicas, los que llevamos ya tiempo trabajando con psicodrama, pues hay cosas que conocemos y que manejamos, pero se agradece la claridad y lo didáctico se agradece, es muy importante. Muchas veces no se tiene en cuenta, pero es tan importante no solamente lo que hacemos, sino
sino poder mostrarlo y que sea claro, sobre todo incluso para la gente que a lo mejor está empezando a conocer el psicodrama. Ya. Y la parte, lo didáctico es fundamental. Yo lo agradezco y me quedo con eso, ¿no? Pues gracias. Para mí. Gracias. Y luego el trabajo con discapacidad me parece también súper interesante. Súper interesante. No suelo trabajar con personas con discapacidad, aunque ahora recientemente me ha llegado a consulta y me ha estimulado, me ha caldeado mucho. Y yo descarto echarte un telefonazo, Ana, en algún momento. Cuando quieras. Y me dice, cuando quieras, llámala que yo tengo un par de personas en consulta privada también, la verdad. Y bueno, es otra historia porque ahí sí tengo un yo auxiliar profesional, es otra manera de trabajar que deberían de estar combinadas. De hecho, una propuesta que estoy barajando es a esta persona que tengo, una de ellas, que está en privada, incluirlo en el grupo, porque el tema de relacionarse es fundamental y la práctica y la vivencia directa e inmediata y con sus iguales es fundamental y adolece mucho. En muchos casos hay mucho aislamiento y mucho, bueno... Y la familia. La familia, es que la dependencia es mutua. Llega un momento en que es más dependencia incluso por parte de la familia que el de ellos, no los dejan. ¿Qué voy a hacer? Yo recuerdo una madre diciéndome en una ocasión, habíamos creado el centro de un club de ocio, ¿no? Y entonces una madre nos dijo, ¿y qué voy a hacer yo el sábado? Claro, esta gente con 20 años, con 30 años, y dice, ¿qué voy a hacer yo el sábado? Pues chica, tú verás, ¿no? Es de doble dirección y a veces es más complicado, sí, complicado. Absolutamente, sí, sí. ¿Y cómo afecta a la pareja de los padres? ¿A la pareja de los padres? Sí. ¿Cómo? Estoy hablando del caso que llevo, que os comentaba, a cómo afecta también a los padres de la persona con discapacidad. Sí, la relación de pareja. Sí, bueno. Hay muchas separaciones cuando nace un hijo con discapacidad, hay muchas separaciones, sí. Muchas madres se quedan solas con sus hijos. Sí. Yo les quisiera contar una pequeñita experiencia que justo me invitaron en España, que tenían ustedes un congreso de investigación en danza. Yo soy biodanzante. Y entonces soy la que hasta este momento la única que ha trabajado biodanza con adultos ciegos. Y entonces esa dependencia que ustedes comentan, bueno, fue hace mucho tiempo, me la acabo de traer al recuerdo, mis compañeros de biodanza, todos me decían, Marta, vas a ser culpable de que se caigan, se rompan una pierna, es decir, casi termino por no hacerlo, pero dije, no puede ser. Pues increíble, al momento de la sesión llegaron como el grupo era de 12 personas ciegas, unos de nacimiento y otros por accidente, y llegaron 5 compañeros míos de biodanza, porque ellos tenían que salvar la situación de lo que iba a suceder. Y no tienen idea que después de media hora, especialmente en aquel momento en que la danza nos llevaba a estar con ojos cerrados, tú no sabías ustedes no sabrían quiénes eran los ciegos del grupo, quiénes eran mis compañeros, ¿no? Y después, y nunca no hubo accidente, nada, fue una cosa maravillosa como energéticamente todo fluía, maravilloso. Y después, años más tarde, con el grupo de bioética, nos permitió analizar esta experiencia desde otro ángulo, porque para mí fue precioso hacer un... Qué bien. Qué bien. Sí, no puedo dejar de recordar a Telma Vargas, que es fue una compañera psicodramatista fallecida hace algunos años, que ella trabajaba en un instituto de ciegos y trabajaba psicodrama con ciegos. Años y años estuvo trabajando con unas experiencias muy interesantes y muy importantes, ¿no? Es verdad. Interesante. Sí. Bien, genial.
Creo que estamos al límite de la hora, ¿no? No sé, ahí Sí, los sí. que mandan y organizan como... Bueno, Bueno, Agradecerles el coloquio porque la verdad que ha sido muy lindo, muy interesante, muy muchas gracias. fructífero.